Bueno, querida Lara, muchísimas gracias. Realmente es un honor, motivo de gran satisfacción participar en este evento y quiero felicitar por la iniciativa que año a año se va fortaleciendo y que tiene que ver con la formación de líderes, líderes que tengan los principios de lo que es la doctrina social de la Iglesia, los valores y los principios que hemos aprendido y que se pueda aplicar esto en el mundo real donde estamos hoy día. Excelentes las presentaciones en el panel anterior. Miguel Ángel, como siempre, con gran lucidez. Silvia, excelente. Y desde luego Adriana moderando, que nos ha dado una ubicación muy importante. En mi caso, yo quiero hacer el puente, yo diría, entre lo que es la base de la doctrina social de la Iglesia, todo el tema de la esperanza, todo el tema del reconocimiento de los problemas que enfrentamos en el mundo, pero más específicamente quiero referirme a dónde está nuestra América Latina y cuáles son los desafíos que ustedes, los líderes, tanto en el ámbito público como privado, tienen que jugar a futuro, no únicamente para reconocer las debilidades, los obstáculos, sino para tener la visión de proyectar sus actividades y por ende a sus países y a la región a un futuro mucho mejor. Hay que analizar, en todo caso, más allá del diagnóstico de la problemática, tenemos que tener el realismo de entender qué está pasando en el mundo. Lo primero es, como lo dijo Miguel Ángel, estamos en una nueva época. En realidad, que comenzó básicamente a mediados de la primera década de este milenio, pero que en los últimos años se ha acelerado en una forma dramática. Y esa nueva época tenemos que entenderla, no quedarnos en solo mirar lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu región. Tenemos que ubicarnos en qué pasa en el mundo, porque somos parte del mundo y tenemos que reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. ¿Y cuál es la dinámica de los procesos principales que vienen sucediendo? Hay unos 6 puntos o 7 que quiero mencionar, que son claves. El primero es el acelerado avance de la cuarta revolución industrial, la era digital, que especialmente por la pandemia y los efectos que esto tuvo, se ha acelerado de una forma impresionante. Y esto cambia absolutamente la manera de comportamiento de nuestras sociedades. Cambia cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan las empresas, cómo debe ser la educación acorde con esta nueva tendencia y los problemas que se derivan porque tienes que capacitar al recurso humano para que responda a esta nueva realidad. Si no lo haces, la proyección a futuro es fatal. La pérdida de empleos con criterios y manera de trabajar del pasado quedan obsoletos. El segundo punto, que es muy delicado y que comenzó más o menos en 2010, 2011, que son las tensiones entre Estados Unidos y la China. Pero esto se ha agravado en los últimos años. Estamos viendo lo que es hoy día, ya no son tensiones, ya estamos hablando de guerras, estamos hablando de discrepancias fundamentales, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Gaza y todos los riesgos que esto trae. Un tercer elemento es la crisis del multilateralismo. Debemos recordar, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Hubo una reunión histórica entre los 3 líderes de ese momento, que eran Churchill
de UK, Roosevelt de los Estados Unidos y Stalin de Rusia de ese momento. Y llegaron a una serie de acuerdos que dieron origen al fortalecimiento del multilateralismo, comenzando por el fortalecimiento de las Naciones Unidas, la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario y el fortalecimiento de otras entidades, que además hicieron de que muchas decisiones de carácter más global tuvieran un anclaje en instituciones que podían mirar en forma objetiva, más balanceada la realidad. La verdad es que en los últimos años todo ese esfuerzo, que luego en el caso de nuestra América Latina significó el fortalecimiento de la CEPAL, la creación, fortalecimiento del BID como primer banco de desarrollo multilateral de carácter regional, la creación y fortalecimiento de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que yo tuve el honor de presidir durante 26 años, hasta hace 7 años atrás. Todo eso avanzó. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Un debilitamiento. Y lo sorprendente es que el propio Estados Unidos, que fue el pilar fundamental de la creación de estos multilaterales, ha tomado decisiones para salirse de varios de estos esquemas y volvemos al bilateralismo y a las tensiones entre regiones que nos conducen a una situación muy delicada. Y tema también parece que me preocupa y nos preocupa mucho, un crecimiento del nacionalismo y algo que es preocupante, el racismo. Eso es lo que estamos viendo. Y desde luego, todo esto conduce al aumento, a la inequidad y se amplían las brechas económicas y sociales entre regiones, entre países y dentro de los propios países. Y sigue el tema, el calentamiento global, con todas las implicaciones que esto trae. Y en la parte institucional es lamentable, pero es cierto, el gran debilitamiento de la democracia como la institucionalidad que debe guiar a nuestras regiones, a nuestros países, a adelantar. Pero vemos que en los últimos años hay un debilitamiento, que especialmente en el ámbito latinoamericano. Y así sucesivamente tenemos una serie de elementos que son extremadamente preocupantes. Ahora, si vemos qué pasa con nuestra América Latina, ya lo dijo Miguel Ángel brevemente, es lamentable, pero es cierto. Nuestra América Latina, que a principios de la década de los 60 era la región en desarrollo más próspera y con mayor potencial. Brasil era la potencia que venía más adelante. ¿Qué ha sucedido? Hemos perdido importancia. Déjenme darles una ilustración. Comparando con otras regiones del mundo, tomemos el caso de Asia emergente. Y tomemos el caso de Corea del Sur. En el año 1966, para citar un ejemplo, el ingreso per cápita de Corea del Sur era la cuarta parte del ingreso per cápita de América Latina. ¿Saben lo que es ahora? Es a la inversa. El ingreso per cápita de Corea del Sur es casi cuatro veces superior al promedio de América Latina. En comercio, América Latina a fines de la década de los 50 representaba entre 14 y 15% del comercio mundial. ¿Saben cuánto representa hoy día? 5%. En indicadores como de productividad, de competitividad, estamos muy rezagados. Simplemente, para citar un caso, el índice de competitividad 4.0, que lo hizo el World Economic Forum hace unos 5 años y que tiene 12 pilares que incluyen temas económicos, macroeconómicos, competitividad,
tiene temas como educación, salud, calidad de las instituciones, dinamismo, tecnología y todos estos factores de 147 países en la muestra hace unos años. América Latina está en la posición promedio de 78 y existen varios países que están por encima, o sea, la parte negativa de la posición 100. Bueno, pero lo más delicado, si bien hemos mejorado en los índices de pobreza, seguimos siendo una región donde la pobreza sigue alta. Y lo más grave no solo es la pobreza en el sentido de ingreso, es multidimensional. El acceso a la educación, el acceso a empleo digno. Todos estos factores estamos rezagados si lo ven los indicadores que se presentan hoy en día. Y lo más delicado es, lamento decirlo, hemos sido campeones y algún año, por suerte, hemos sido subcampeones en la región menos equitativa. Hay un indicador que es el Gini, el coeficiente Gini, donde América Latina, en la mayor parte en los últimos 15 años, es la región con la peor distribución de la riqueza. Esa es la verdad. Entonces, ante esa situación, evidentemente, hay además otros rasgos que son muy preocupantes. Uno muy importante es el aumento del crimen, el aumento del narcotráfico, de la violencia, todos estos temas que están dañando la calidad de vida de nuestra región. Entonces, cuando uno mira esto, dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos así? Y hay muchas razones. Y la primera razón es que gracias a que Dios bendito nos dio recursos naturales en abundancia, especialmente para el caso suramericano, hemos mantenido lo que se llama el modelo de ventajas comparativas. ¿Y en qué consiste eso? En los años de bonanza, en los precios altos de materias primas, nos ha ido muy bien exportando, pero sin valor añadido, sin lograr incorporar suficientemente la tecnología, sin lograr los acuerdos que son necesarios para poder insertarnos en el mundo cada vez más competitivo. Esa es una razón. La otra es lo que yo llamo una enfermedad, que la califico los ismos. No existe, pero me he inventado esa palabra. Los ismos, ¿qué es? El primer ismo se llama el refundacionalismo sistémico crónico, recurrente. ¿Cómo se come eso? Muy sencillo. El nuevo jefe de Estado, el nuevo ministro, el nuevo gerente de una compañía, el nuevo bartender, lo primero que hace el día que se posesiona es decir, hoy comienza la historia y todo lo de antes no sirve y se ofrece cosas maravillosas para realizarse en los próximos 3, 4, 5 años. Y eso es muy grave, porque el mundo no es así. El otro ismo es el triunfalismo. Cuando los precios de las materias primas son altos, estamos con bonanza, creemos que estamos cerca del cielo. Yo les cuento, yo he estado por lo menos en 40 cumbres presidenciales y yo recuerdo que, por ejemplo, a principios de este milenio, en la mesa los presidentes, esta era la mesa más iberoamericana, digamos, los presidentes de América Latina, Caribe, algunos, y desde luego España y Portugal. Había que escuchar a los presidentes. América Latina está volando alto, está cerca del cielo. Habían dos presidentes que no eran de país, pero estábamos sentados en la mesa, que los dos se llamaban Enríquez. Enrique Iglesias era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y
mi persona, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Éramos los únicos dos que les decíamos, presidentes, esto es temporal, este es el momento para hacer los cambios y los ajustes necesarios. Pero el triunfalismo se impuso y no aprovechamos el momento para hacer los cambios estructurales, para poder cambiar el modelo y poder incluir, más allá de la economía, los factores de inclusión social, equidad, o sea, seguir un poco cómo resolver las preocupaciones que la doctrina social de la Iglesia, y cuando hablamos de la esperanza, dirige con tanta énfasis: la pobreza social, el bajo educación. Habían partidos políticos que tenían suficiente organización. Hoy día, con la tecnología, ya se manejan las cosas muy diferentemente. Con el iPhone uno puede convocar a una manifestación de 100,000 personas a través de sus redes sociales, y las decisiones no siguen un orden lógico, un orden serio como era en el pasado. Y lamento decirlo, ahora puedo decirlo porque no soy presidente de un multilateral. La calidad de los líderes de hoy día no es la misma que se tenía hace 20, 25, 30 años. Lamento decir. Entonces, otro fenómeno que ha sido muy lamentable y donde América Latina había avanzado mucho es la integración regional. Se hicieron esfuerzos muy grandes con el nacimiento de la comunidad andina, con el nacimiento del Mercosur, el fortalecimiento de los esquemas de integración centroamericano, un avance para tener la unión no solamente de los esquemas suramericanos, sino incluir el tema de Centroamérica, México, etc. Pero ¿qué ha sucedido? En los últimos años se han debilitado y la polarización política ha hecho que hayan subgrupos de acuerdo a sus ideologías. El grupo de Lima, el grupo de Puebla, el grupo de Alba, la prima de Alba, etc. Así no podemos seguir. Entonces, esto es bueno que tengamos conciencia como líderes actuales o potenciales de nuestra región, con lo que serán ustedes en el futuro. Tenemos que mirar el bosque completo y plantearnos la tarea de influir en forma integral y positiva en construir consensos, en construir una visión de largo plazo. Yo siempre hago el ejemplo de decir, miren, ¿por qué los países asiáticos han logrado dar ese salto? Singapur, Corea del Sur, bueno, y la China, desde luego, porque tenían visión de largo plazo, no cambiar sistemáticamente las cosas y cumplir con esos objetivos, no cambiar cada rato. Ahora, un argumento y una crítica que me puedes hacer es, pero señor, la diferencia es que esos países no son democráticos. Nosotros, evidente. Entonces la pregunta es, ¿cómo en democracia podemos lograr que haya más tolerancia, más respeto? ¿Cómo aplicar los principios que nuestra Iglesia promueve y que debemos hacer que sean parte de la manera de relacionamiento institucional y humano? Habiendo dicho eso, entonces déjeme comentar y decir de mi experiencia de haber estado 50 años. Cuando Miguel Ángel hablaba de que ya tenía unos 75 años, yo dije, es un muchachito, yo tengo 84. Y he tenido más de 50 años de haber trabajado, haber sido ministro de Estado en mi país, haber estado en el sector privado, haber estado en el Banco Interamericano en cargos diversos y gerenciales durante 18 años y como presidente de un multilateral importante
que es CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Qué recojo de todo eso? ¿Qué tipo de liderazgos son los que se necesitan? Y por eso déjeme hacer algunas reflexiones, partiendo siempre que en todo esto debemos tener muy presente lo que en el panel, en la mesa redonda anterior, se ha hablado de los valores, los principios, de la esperanza y todo lo que nuestra iglesia promueve para apoyar a los pobres, mejorar los temas. Pero, como decía un gran filósofo, ustedes saben cuál es el filósofo más famoso del mundo. Es un mexicano que se llama Cantinflas. ¿Qué decía Cantinflas al hablar? ¿Dónde está el detalle? Ahí está el detalle. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, les doy una ilustración, los objetivos de desarrollo al 2030 que las Naciones Unidas en conferencias internacionales establecieron en el 2015. ¿Qué dice? Tiene objetivos. Dice, hay que eliminar la pobreza, hay que reducir el hambre, hay que hacer esto, pero no dice cómo. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están las instituciones? Bueno, y en efecto, estamos en 2025 y si ustedes miran los avances que se han hecho en lograr esos objetivos han sido bastante deficientes, bastante pobres. Entonces, habiendo dicho eso, déjenme dar algunas reflexiones sobre cuáles son los criterios que deben tomarse muy en cuenta para que ustedes, ya sea en el ámbito público, privado, y la iglesia, donde sea, apliquen para ser efectivamente líderes. ¿Y qué es el liderazgo? Es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas en diversas actividades. Segundo, es la capacidad de una persona de proporcionar ideas innovadoras y motivar a cada participante de ese grupo de personas a sacar lo mejor de sí. Ahora, hay tipos de liderazgo y hay que tenerlos muy presentes. Hay por lo menos 5 tipos de liderazgo que yo los he vivido, los he observado y he aprendido lo que no hay que ser y escoger dónde hay que ser. El primer liderazgo es el autoritario. Bueno, el segundo es transaccional. Es un liderazgo que busca llegar a acuerdos, pero más reducidos. Y el otro es participativo, donde se puede convocar a todos los actores para expresar sus opiniones, pero manteniendo una línea. Hay otro que es el liderazgo laissez-faire, dejar que todo pase como pase. Y lo más importante es el transformacional, o sea, que busca ayudar para que la sociedad y los líderes que trabajan en los equipos hagan transformaciones muy especiales. Y esto lo baso en mi experiencia en multilaterales, en gobierno, en sector privado y en la academia. Y la experiencia personal en roles diversos, como alta gerencia, funcionario profesional, miembro de juntas directivas, asesor, consultor y catedrático. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuáles son las características determinantes requeridas para que haya un líder exitoso, para que ustedes sean líderes exitosos? Opinión. La primera es, tiene que tener una visión estratégica de carácter holístico, o sea, integral, acorde con las tendencias globales, nacionales, locales más relevantes. 2, tiene que tener la capacidad de adaptar una institución a los cambios en los escenarios políticos, económicos, tecnológicos, así como a renovadas tendencias organizacionales que responden a dichos cambios. O sea, no puedes mantener una manera de organización
que era buena hace 30 años. Una organización que era jerárquica, como los ejércitos, general de división, general de coronel, capitán, no. Estamos en la época que las organizaciones planas, con liderazgos muy precisos, es lo que debe tener. Tercer elemento, conocimiento amplio y experiencia relacionada con la actividad central de la institución en la cual trabaja. Pero eso no quiere decir que uno esté en micromanagement, metiéndose. Tiene que, por eso, la otra cualidad es que tenga la capacidad de seleccionar funcionarios y colaboradores basados en mérito y no en nacionalidad, amistad y factores de índole personal o político. Otro tema, flexibilidad para tomar decisiones efectivas, justas y oportunas. Poder actuar rápido en términos de las necesidades que se presentan para resolver problemas que no pueden esperar el manejo burocrático eterno. Y desde luego la capacidad de comunicación que muestre empatía con interlocutores externos e internos y que estimule, muy importante, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Y desde luego, uno no debe pensar que porque es líder, porque es presidente, porque es gerente, por lo que sea, sabe todo y no necesita nada. Hay que usar continuamente asesoramiento externo de alto nivel que enriquezca las estrategias políticas y procedimientos institucionales. Y aquí viene lo más importante, que tiene que ver con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Un firme compromiso con la ética en el comportamiento, fundamentada en sólidos valores y principios. Si no se tiene eso, no podemos hablar de un liderazgo que sea el apropiado. Así que ese es nuestro. Entonces, habiendo dicho eso, yo insisto en que es muy importante el tener esa visión integral. O sea, ¿qué quiere decir la visión integral? Ya volviendo a la región latinoamericana, una visión holística, que yo la defino que tiene que tener 4 Es. La primera es equilibrios y estabilidad macroeconómica. Si un país no tiene estabilidad macro, o sea, mantiene un manejo del sector público prudente, bajos déficits o superávits fiscales, control en la deuda externa, política monetaria sana y crea inflación, no puedes lograr nada. Pero eso no es suficiente. La segunda es eficiencia económica. ¿Para qué? Para lograr un crecimiento económico que no solo sea alto, sino que sea productivo, competitivo y que permita una inserción internacional. Esto tiene que ver mucho con una visión de desarrollo de largo plazo. Pero no basta tener crecimiento alto y tener estabilidad macro. La tercera es la equidad e inclusión social. Si yo crezco en un país estable, pero no estoy resolviendo los problemas que nos preocupan a nosotros desde el punto de vista de nuestra iglesia, y no solo en general preocupan en el mundo, que es la pobreza, la falta de acceso a la educación moderna, la falta y la inequidad social, no estamos cumpliendo. Pero falta la otra equilibrios ambientales. Entonces, ¿qué puedo decirles de mi experiencia? Yo observo de que, en general, cuando se habla de los ministros de finanzas de los países, cuando se reúnen, los presidentes del Banco Central están felices para hablar del déficit fiscal, del crecimiento, pero no hay un análisis lo suficientemente profundo de las implicaciones en lo que sería especialmente la equidad e inclusión social en el medio ambiente. Vamos al otro extremo. La gente en el área social tiene ideas maravillosas para decir reducir la pobreza, hacer esto, pero no la vincula con la posibilidad de recursos. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quién va a financiar eso?
tiene acceso a recursos externos, hay inversión privada, nacional y extranjera, hay reglas del juego de seguridad institucional en el país o la región para atraer recursos, y por otro lado está la gente en el medio ambiente, lo mismo, hablan individualmente. Entonces, ¿qué es lo que yo he venido defendiendo en mis clases y escrito? Es que tienes que tener la visión integral, que los políticos se reúnan, los gobiernos, el sector privado, los demás, tienen que ver el conjunto para que las políticas sean integrales, no simplemente parciales. No es fácil, porque requiere una institucionalidad democrática muy fuerte. Ahí tiene que haber lo que está fallando en muchos de nuestros países, la separación de poderes, el hecho de que haya reglas del juego claras para no eternizarse en el poder, unas reglas claras para que la justicia sea una justicia muy buena, y a nivel internacional no ser dogmáticos de un lado o del otro, ser pragmáticos, porque América Latina necesita jugar en el campo más amplio. Yo siempre digo en lo de la inversión extranjera, con algunos de los presidentes de la región, y puedo decir inclusive con el presidente de mi país, con el presidente Evo Morales, hace unos años yo me reúno con él y le digo, presidente, una pregunta. ¿Por qué tu gobierno, etcétera, tienen resistencia a la inversión extranjera? Entonces me dice, no, lo que pasa es que vienen, se llevan la platita, así hablan, ¿no? Y entonces me le digo, presidente, ¿sabe cuál es el país del mundo más exitoso en atracción de inversión extranjera? Me dije, no, no sé, la China comunista. Segundo, ¿de dónde han venido las inversiones extranjeras a la China? Primer país, Estados Unidos. Segundo, Unión Europea. Tercero, Australia. ¿En qué han invertido? Tecnología, innovación, apertura de mercados. Muy bien, eso es el pragmatismo que hay que tener en esa materia. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que es muy importante que tengamos esa orientación a no solo reconocer los problemas, no solo decir los pobres, no debemos buscar que se mantengan pobres. La pregunta relevante es cómo hacemos para sacarlos de la pobreza. ¿Qué podemos hacer para mejorar sus condiciones de vida? Sea que la educación, cómo hacemos que tengan acceso a fuentes de empleo acordes con su formación, cómo podemos lograr esos temas y no quedarnos como pasó con los objetivos del desarrollo, decir hay que eliminar la pobreza, hay que eliminar, pero no te dicen de dónde ni cómo. Entonces, seamos pragmáticos, pero lo más importante, no aceptable la corrupción, narcotráfico y todas las cosas que lamentablemente han dañado a nuestra región, y que si no ponemos un esfuerzo serio en fortalecer la institucionalidad democrática va a ser muy difícil. Y por eso nuestra academia, con los principios sólidos que tiene la Iglesia Católica y todas las encíclicas, y particularmente en este momento, el año de la esperanza, debemos promover, y ustedes que van a ser líderes o ya son líderes, tienen que empaparse del conjunto, mirar el bosque y no solo ver las cosas puntuales. Yo les agradezco mucho y si hay cualquier consulta, quedo a la orden. Gracias. Gracias, querido Enrique. Sí, sin duda, seguimos recibiendo cualquier pregunta o consulta de los alumnos.